Hola, hola, buenas tardes, vecino y vecina, y bienvenidos a La Cibelina. Hoy, domingo 24 de marzo, hoy tenemos un gusto, tenemos un programa muy espectacular. Tenemos cuatro programas en uno. Vamos a hablar primero de psicología, pero también veremos educación infantil, hablaremos del au pair, que es eso de viajar y trabajar a la vez, y también contaremos las últimas noticias. Pero bueno, vamos a empezar con el programa Estrella, por eso tengo aquí conmigo a Bea. Bienvenida, Bea. Muchas gracias, Raúl. Bueno, un placer siempre estar aquí con todos vosotros y los domingos de grabación ya sabes que me encantan. Espectacular. Y antes que nada, queríamos agradecer a todos nuestros compañeros que no se ven porque están detrás de las cámaras y Ujú. queríamos ponerles en valor. Y ellos son Luismi, que es el que gestiona todo el tema técnico, Eva, la que lleva nuestras redes sociales y nuestra diseñadora, Carmen Baladrón, nuestra reportera, Eva y Rommel. Totalmente, me sumo a lo que dices. O sea, estamos creciendo a un ritmo bastante bueno, pero no olvidéis suscribiros a todas las redes sociales, ¿vale? Tenemos Spotify, tenemos Instagram, tenemos TikTok, incluso ahora tenemos ebooks, así que por favor, ayudadnos a crecer suscribiendo, que no pasa nada. Recordaros que en cuanto acabe el directo se subirán los programas de manera individual en el canal de YouTube, así que si los queréis ver en diferido, pues también tenéis esa opción. Sin más dilación, que no me quiero enrollar, ¿cuáles son nuestros invitados? Vea. Bueno, pues como te decía antes, tenemos un programa de mucho nivel. Yo hoy tengo aquí, entre todos, Estás rodeada, amiga. psicólogos, así que os pido por favor que no me psicoanalicéis. Y desde aquí quiero mandar un saludo a mi psicóloga Elena, que sé que nos ve. Y bueno, en primer lugar, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Ellos son Santos Solano, doctor en Psicología Clínica y de la Salud y director del Hospital del Día de Centro ITEM. Bienvenido, muchas gracias por venir. Nada, muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, también tenemos con nosotros a Marilyn Fuel. Ella es psicóloga, convención clínica y sexóloga y también forma parte de la Asociación de Sexología Deslenguando. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos chicos, es un orgullo teneros. Antes de entrar en materia, vamos a ver el vídeo que siempre ponemos con nuestra intrépida reportera Carmen Baladrón, que esta vez ha salido por las calles de Getafe para preguntar a los ciudadanos qué es eso de la inteligencia emocional. Ha habido respuestas de todo tipo, así que dentro del vídeo. Si tuvieseis que definir la inteligencia emocional, ¿cómo la definiríais? Cúmulo de emociones que ya las expresas, las dices, las gestionas, ya es cada persona. Todo el mundo tenemos emocional. Lo sacan más Claro, y otros unos lo sacan de una manera y otros de otra. A ver, es que también tienes que tener empatía para entender las situaciones por las que puede estar pasando otra persona. La capacidad de gestionar emociones, ¿no? La forma de reaccionar ante las situaciones, ¿no? Vale. Saber respetar sobre todo los sentimientos de la otra persona, lo que puede llegar a sentir la otra persona, eso básicamente pensar en lo que a ti no te gustaría hacer para no hacérselo. Si no sabes comunicarte y no sabes cómo expresar tus sentimientos, pues al final es muy difícil y complicado. No te lo podría definir por la edad que tengo, ¿sabes? Es algo que no te lo puedo explicar ahora mismo. Después de los años que tengo lo controlo. Lo hemos controlado, no hemos desarrollado inteligencia emocional. Das el puñetazo en la mesa y hasta aquí. Y ya está. Los jóvenes creo que tienen más conciencia de ello, el saber tratar y el saber cómo estás tú. Vale. Si sabes cómo te sientes, también sabes cómo tratar y sabes tener un feedback con el resto de la gente. La manera en la que expresas tus sentimientos. Saber controlar tus emociones, o sea, tener mucha conciencia de cómo funciona, cómo te sientes en cada momento, qué es lo que te conviene, qué es lo que no, y saber entenderlas y luego actuar a partir de ello. Bueno, como veis, hay respuestas para todo y hay mucha variedad. Hay gente que entiende por una cosa, hay gente que entiende por otra, y ahora lo vamos a comentar. Pero mi favorita, chicos, ha sido el hombre con el chalequito que Increíble. dice, pongo el puñetazo en la mesa y hasta aquí. Aquí mando yo. Y aquí mando yo. Y bueno, yo os quería preguntar a vosotros, empezamos por Santos primero, ¿qué es realmente la inteligencia emocional? ¿Es algo que se mejora una vez que vas a terapia y el psicólogo te da las herramientas necesarias, Santos? Vale, mira, yo creo que más que dar una definición un poco más teórica, que no nos enteremos realmente de lo que es, a mí me gusta verlo como dos habilidades, la suma de dos habilidades. La primera es la capacidad de identificar, tanto en nosotros mismos como en como en el resto, las respuestas emocionales, es decir, saber ponerle nombre a qué está pasando. Y la segunda, una vez que ya sé ponerle nombre, lo tengo bien identificado, el tener herramientas para regularlo de una manera adaptativa, que yo creo que va a ser la clave a la hora de hablar de inteligencia emocional. Ujú. Muy bien. Y Marilyn, ¿qué definición nos podrías dar tú de lo que es la inteligencia emocional? Creo que es la capacidad que tenemos todas las personas para una vez que estamos sintiendo algo, identificarlo y sobre todo no juzgarlo y a la misma forma pues saber liberarlo, ¿no? Es decir, si estoy sintiendo una emoción negativa, saber decirme pues no me voy a castigar por sentir esto y lo voy a intentar liberar de la manera más sana posible, que a veces pues al no tener las herramientas no puede pasar, pero para eso estamos aquí. A veces es muy complicado, Raúl. Totalmente. Hay veces que, bueno, vamos a ponernos
lo peor, hay gente que no sabe manejar bien sus emociones y que ni siquiera se da cuenta de que no las está manejando bien. ¿En qué medida afecta esto a un individuo? Por ejemplo, Merino. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos emociones y no las sabemos identificar, puede pasar que las decisiones que estemos tomando o la forma en que estamos actuando no sea la más adecuada. Entonces, siempre es importante parar o pausar, yo siempre digo como, bueno, estoy pasando por algo, pero no lo estoy entendiendo. Entonces, voy a hacer una pausa y en ese momento creo que lo que más me suele ayudar personalmente, y es un tip que les doy a las personas, es sentir mi cuerpo físicamente qué está sintiendo. Por ejemplo, una forma de reconocer una emoción fácil es cuando tú sientes, qué sé yo, por ejemplo, vergüenza, ¿no? Te pones rojita, sientes un poco de calor en tu cuerpo, entonces estás diciendo, ah, bueno, creo que esto me ha pasado Se antes nota, eso y se estoy nota. sintiendo vergüenza. Entonces, el etiquetarle también nos ayuda porque esto para futuras ocasiones ya te ayuda. Ya dices, ah, bueno, yo pasé por esto antes, sé lo que es y qué puedo hacer, qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado. Me parece muy curioso lo que dices porque es verdad, y estoy de acuerdo contigo, tiene que haber un momento de calma, pero claro, es que vivimos en un mundo en que todo está en movimiento, siempre estás Rápido. distraído de estímulo a estímulo, Ujú. complicado, ¿no? Santos, ¿tú qué opinas? A ver, yo creo que lo principal es entender que estamos muy mal educados, ¿vale? Ujú. Es decir, que las emociones realmente son respuestas corporales, naturales y automáticas. Es decir, Mm. que no depende de quién las siente, no. La emoción es simplemente una respuesta corporal y por lo tanto no podemos ni decidir tenerlas, ni no tenerlas, ni con qué intensidad nos salen. Por eso lo de no debería sentirme así está mal. Yo muchas veces lo comparo con los gases. Tú no decides tenerlos o no tenerlos, los tienes, los identificas y los gestionas de la mejor manera, pero no puedes Ya. elegir no tenerlo. Entonces, sí que creo que hay mucha cultura en relación a la gestión emocional desde un punto de vista muy poco científico y por lo tanto que correlaciona con muchos problemas, porque si yo no identifico lo que siento y cuando lo siento pienso que me lo tengo que quitar de encima, sabemos que esas son las variables principales que se asocian a muchos problemas de ansiedad, de estado de ánimo, a lo que yo me dedico, trastornos de conducta alimentaria, a cualquier tipo de problemática, esa incapacidad de identificar es una variable muy, muy clave. Y también lo que pasa siempre es que nos comparamos con el resto también. Es decir, yo tengo una emoción, esta persona experimenta la misma emoción, pero lo manifiesta de manera diferente, ¿no? Total. Entonces, constantemente nos estamos comparando el por qué me siento así yo y esta persona que está pasando por lo mismo no se siente igual que yo. Eso siempre nos pasa. Y bueno, como estamos diciendo, cada vez entre los jóvenes se está tomando más conciencia de lo importante que es cuidar la inteligencia emocional y también el ir a terapia, porque antes, y estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Ir al psicólogo era un tema tabú. O sea, que la gente hasta lo escondía. O sea, yo tenía amigas hace años, hace 3 Eras años, rarito porque eres, era rarito por ir al psicólogo. Y yo lo digo pues eras rarito abiertamente, no por hay ir ningún a problema. curártela por Efectivamente, o sea, antes era un tema tabú y ahora cada vez los jóvenes estamos comprendiendo más que es algo normal y vamos, para mí me parece que hacéis una labor increíble. Y bueno, al hilo de lo que estoy diciendo, cómo de importante es y cómo afecta tener una buena inteligencia emocional, sobre todo en tu día a día. Si ayuda esto a identificar traumas también del pasado y poder tratarlos en terapia o con las herramientas que te da el psicólogo. Yo creo que hay que diferenciar, porque cuando tenemos traumas, da igual la palabra que utilicemos, ¿vale? Experiencias, ¿no? Que nos han hecho relacionarnos con el entorno de una manera menos sana, que al final es lo que podríamos definir como un trauma. La clave es como que tu cuerpo ha aprendido a lanzar una emoción concreta, normalmente que a corto plazo parece que es útil, a medio o largo plazo ya no pasa a ser útil y le sale de manera automática. Entonces, en ese caso, la identificación es complicada. Luego nos podríamos ir a gente que no tiene traumas, pero como aprendemos a regular emociones sin que nos enseñe nadie, puede que acabemos teniendo problemas menos graves, pero que también nos van a interferir. Al final, daos cuenta de que esto es como la cultura en la que vivimos piensa que las emociones van con el temperamento, ¿no? Hay gente que las regula mejor, hay gente que las regula peor en función de genética. No, a ver, esto es como si decimos que cada uno aprende a leer en función de lo que tenga en su entorno. Pues en las familias donde no hay libros y nadie lee, el niño no va a saber leer. En las familias donde se lee mucho y hay libros, el niño va a aprender a leer. el contexto. Entonces, como eso no puede permitirnos igualarlo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en vez de ir a terapia, que ahora mismo esto está muy bien, se ve mejor, pero ya cuando vamos a terapia muchas veces hay algo que ha salido mal. Creo que el sitio debería de ser un entorno sanitario o incluso el colegio. Si todos aprendemos desde el principio a prevenir, ¿no? Que es una emoción, cómo se regula,
qué es adaptativo, qué es desadaptativo, nos va a ayudar mucho a empezar a notar cuando las cosas no van mal y de esa manera evitar problemáticas que a lo mejor ahora son las que tratamos ya un poquito más graves. Porque ahora mismo es lo que tú has dicho, es como si fuésemos al fisio solo cuando te rompes la rodilla, no cuando tienes esguinces, solo rota. ¿Vale? Pues entonces yo creo que hay un trabajo de ahí de ir a esguinces emocionales. Estoy totalmente de acuerdo en incidir en la educación. De hecho, lo vamos a ver en el programa que tenemos después de educación infantil, ya en las bases, en lo que es la gente, los niños de 0 a 6 años. Eso ya se está manejando de otra manera. Quizás en primaria y en secundaria es donde todavía yo creo que hay un poquito más de maniobra y creo que deberían meter alguna asignatura incluso que se llame gestión de emociones. Porque es que al final, esto es la siguiente pregunta que os quería hacer. Hay emociones, no hay que confundir tener emociones negativas con tener inteligencia, o sea, inteligencia emocional, porque la gente dice muchas veces, bueno, es que yo tengo muy buena inteligencia emocional, nunca me va a salir la sensación de odio. Marilyn, esto es perfectamente compatible, ¿no? Tú puedes tener un buen desarrollo de la inteligencia emocional, pero también experimentar las emociones negativas. De Odio, hecho, asco. creo que lo sano en realidad es aprender a gestionarlas y a sacarlas, Ujú. porque siempre confundimos el querer sentirnos bien. Y creo que lo que tenemos que hacer es sentir bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me estoy sintiendo incómoda por alguna emoción negativa, qué sé yo, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo celos, estoy sintiendo envidia. Eso me está haciendo sentir mal. Entonces yo digo, no, ¿para qué me voy a sentir así? Voy a intentar evadirlo, pero realmente no. Lo que necesitas es gestionarlo y que para eso está el aprender a reconocerlas, el pausar, como yo decía, bueno, voy a pausar porque como yo responda y lo haga de una manera equivocada, pues a lo mejor luego me sienta Caliente, peor. luego me siento mal. Claro, entonces la idea es decir, sí, las emociones hay negativas o positivas, o qué tal si solo son emociones, solo son reacciones involuntarias que tiene nuestro cuerpo que tenemos que aprender a vivir, a sentirlas y ya eso nos está ayudando un montón. Entonces, el sentir de forma negativa o el tener o no gestión emocional, pues siempre va a estar de la mano, porque al final del día, el que tú sepas expresarte de una manera sana, al menos intentarlo, te va a ayudar, al menos el comunicarlo, porque muchas veces guardarte la ira o el enojo, no expresarlo con otras personas para de alguna manera decir esto es sano y no Hombre, estoy haciendo guardarlo, sí, daño, guardarlo yo creo que es peor pues también. al final hay lo que comentabas antes, ¿qué pasa cuando hay traumas o historias que no se han gestionado o tal? Pues al final si tú estás viviendo una experiencia que es muy fuerte en tu vida y ese momento no pudiste expresarte, pues vas a tener como una bola de nieve que poco a poco va creciendo, creciendo y hay emociones que se están quedando ahí en tu cuerpo que no las estás gestionando Te y impide luego, avanzar. claro, porque incluso tu cuerpo va a reaccionar. Al no saber qué hacer, pues va a somatizar y esto fisiológicamente ya te va a traer Y bueno, ahora consecuencias. entraremos en materia porque vamos a hablar un poco de cómo gestionar las emociones cuando nos enfadamos y también el hecho de no decir todo lo que pensamos u omitirlo. Estamos gestionando las emociones de manera correcta, pero antes de entrar en materia, yo os quería preguntar, ¿nos podéis dar algún tip general de cómo gestionar las emociones? Porque yo creo que eso a la gente le ayudará. A ver, yo creo que no podemos, y esto es básico y lo uno a su respuesta, no podemos separar emoción de una palabra que es clave y normalmente no, o sea, lo utilizamos mucho, pero a lo mejor no pensamos, ¿no? Y es la palabra motivación. La emoción y la motivación vienen de la mano. Motivación viene de movimiento, ¿vale? Al final, toda emoción nos hace movernos en una dirección u otra, es decir, todas son útiles y son necesarias. Y aquí es donde nos vamos a lo de los consejos, ¿no? Realmente, más que positivas y negativas, yo creo que hay que entenderlas como agradables y desagradables. Pero también tenemos otras reacciones emocionales desagradables que son súper buenas tener. Por ejemplo, el dolor físico. Si yo toco algo que quema, necesito una reacción física desagradable que me haga alejarme de eso que me está haciendo daño. Pues las emociones al final son lo mismo. Nos motivan unas a alejarnos, otras a defendernos, otras a querer repetirlo, otras a procesar lo que nos ha ocurrido. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos que entender, porque uno de los consejos principales es lo de ser capaces de tolerar emociones que percibimos como desagradables, porque desregulaciones emocionales relacionadas con la alegría no es tan frecuente ver en consulta, No. pero gente que tiene ansiedad porque hay algo en su entorno que hace daño y su cuerpo le dice aléjate y piensa que lo que está mal es esa sensación interna desagradable, pues se solucionaría simplemente entendiendo que hay que desarrollar habilidades de tolerar eso. Por ejemplo, si acabas de perder a un familiar querido, un proceso de duelo, que es estar triste, ¿vale? Es súper necesario y súper útil. Entonces, si pensamos que como es desagradable nos tenemos que deshacer de esa emoción es cuando nos metemos a tener más problemas. Igual que con el enfado nos permite alejarnos de situaciones injustas o pelear por lo que es nuestro. Otra cosa es
cómo hacerlo, porque aquí hay gente que entonces dice, no deberíamos de estar enfadados, no, si enfadado puedes estar. Otra cosa es cómo gestionas para conseguir eso que te viene a decir el enfado, es defenderme de la situación que me parece injusta. Y luego tendríamos que ver cuando sale la emoción que no es la más adaptativa, porque imagínate que yo tengo un problema de pareja y mi pareja no me está tratando bien, entonces a lo mejor la emoción más útil sería enfado. Voy a defenderme de una situación injusta. Pero ¿qué pasa si yo por mis aprendizajes y mis experiencias vitales lo que me sale en vez de enfado es algo parecido a culpa? Si yo tengo la culpa de que me traten así, pues ahí hay una clave, ¿no? Realmente tu cuerpo te está movilizando en una dirección que no es la más adaptativa o la más sana. Entonces también el poder ver, ¿no? Cómo me podría sentir en esta misma situación, pero desde otras emociones, para movilizarme en una dirección concreta más adaptativa. Yo creo que esa es un poquito la clave de la regulación Y emocional. bueno, antes de continuar, yo creo que al hilo de lo que está diciendo Santos, también entra dentro de nosotros el poder cambiar, el identificar lo que habéis dicho, identificar las emociones, pero es decir, también cambiar o intentar gestionarlo de la mejor manera posible para que evolucionemos, ¿no? Es decir, para que vayamos superando las distintas fases de la vida y ya sepamos, pues si hemos tenido un mal momento y hemos gestionado esta emoción de esta manera, pues ahora lo tengo que gestionar de esta manera para evitar sentirme así como me he sentido, ¿no? Sí, o sea, desde luego, hablábamos antes, creo que eras tú, identificación de emociones, el Ujú. primer paso fundamental, identificar la emoción. Una vez que la identificas, puedes llegar a tener un mayor autoconocimiento, ¿no? A mejorar también. ¿Creéis que en este sentido el tener unas mejores herramientas de inteligencia emocional puede ayudar a mejorar de alguna manera la senda hacia el amor propio? Marilyn, por favor. Sí, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de que reconocemos la emoción, ¿no es Ujú, cierto? Y luego la aceptamos. Y yo comentaba, tampoco debemos juzgarnos, ujú, porque muchas veces lo que hacemos es eso, estamos sintiendo una emoción que nos está haciendo sentir mal y empezamos a castigarnos por ello. Entonces es como, otra vez me siento así, otra vez estoy insegura, otra vez tengo pensamientos negativos, estoy sobrepensando y empiezo como a ahogarme a mí misma en este tipo de pensamientos y lo veo todo tan negativo que si es que nosotros aprendemos a ponerle, ya le pusimos el nombre a la emoción, ¿no es cierto? Estoy sintiendo tristeza. Luego, ¿esta tristeza por qué es? ujú. No estoy sintiendo tristeza porque el día está lluvioso y no tengo con quién pasar el día. Estoy sintiendo tristeza porque a lo mejor me estoy sintiendo sola. Entonces tengo que reconocer esta tristeza o esta emoción a qué me está llevando. Y luego esto es parte de conocerse a uno mismo, porque muchas veces nosotros nos sentimos mal o enojados o incluso felices, pero si no sabemos reconocer qué pasa, que tampoco podemos hacer una autorreflexión de nosotros, ¿no? Como de decir, ¿por qué me siento así? ¿En qué otras situaciones me he sentido así? ¿Cómo puedo gestionar o mejorar, cambiar esto para sentirme mejor? En el caso de que yo no esté gestionando bien mis emociones, puede afectar a mis relaciones vinculares, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede suceder? Que yo genere una dependencia emocional con otras personas, porque no estoy reconociendo, qué sé yo, algo tan sencillo como el miedo, miedo a estar sola, miedo a no tener con quién compartir mis intereses. Entonces creo que sí, que te ayudaría muchísimo, pero siempre y cuando tú vayas por lo más básico, que es como hacer una reflexión sobre ti mismo, qué es lo que está pasando, qué emociones tienes usualmente, que a veces decimos como las emociones son ira, tristeza y felicidad, y no hay más. Es que no es cierto, es que tenemos un Sí, sí. sinmundo de emociones que a veces no sabemos reconocerlas. A mí me pasaba el otro día y me daba mucha gracia porque le digo a un amigo, ¿sabes lo que pasa? Le digo, es que quiero dormir, pero no tengo sueño. Entonces me dice, Marilyn, eso se llama cansancio. Y yo, claro. Yo estaba como tan abrumada que no sabía cómo definir lo que me pasaba. Imagínate, que es algo súper básico como estoy cansada. Yo ya ni siquiera sabía decir estoy cansada. Solo decía como quiero desconectar y para eso quiero dormir. Pero no, o sea, no tenía sueño. Bueno, tenemos mucha tela que cortar hoy también, porque vamos a hablar también de la dependencia, la importancia de hacer cosas solo. Pero bueno, seguimos desgranando cosas, si os parece, y ahora yo quiero preguntar, es una cosa que ha dicho antes Santos que me parece muy importante que tenemos que hablar, y es que tú, por ejemplo, cuando estás discutiendo con alguien, gestionar tus emociones correctamente es callarte las cosas u omitirlas. ¿Cuál sería la manera más correcta? Bueno, depende mucho de la situación, ¿no? Es decir, que aquí siempre vamos a tener que ver, vamos a hablar esto de estilos de comunicación, ¿no? Más agresivo, más pasivo, más asertivo, ¿vale? Podríamos decir que ese término medio en el que soy capaz de respetar los derechos del otro, pero también hacer respetar mis derechos sería lo perfecto. Claro. Pero
no nos podemos olvidar de la palabra contexto, ¿no? Es decir, si yo estoy viendo, por ejemplo, imagínate a una persona aprovecharse de un niño vulnerable, a lo mejor una reacción más agresiva en un momento dado puede ayudarme más. Y con agresiva no quiero decir físicamente, ¿vale? Simplemente como, Impotencia. claro, pero imagínate que yo de repente me voy a callar y callarme todo lo que me hace es que la persona de enfrente siempre consiga lo que quiere, porque como yo no quiero el conflicto, lo que hago es evitar esa sensación desagradable del conflicto, pero cada vez voy cediendo terreno y ese terreno me hace daño a mí, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es ser capaces de, sin traspasar el límite de no respetar a la persona que tienes delante, hacerte respetar. Y eso muchas veces es transmitir esto me parece injusto, incluso tomar decisiones, como yo digo, que hay veces que el enfado nos puede llevar a no querer estar con una persona, poner límites y si no los tolera, alejarnos de esa persona, que esto a veces también está muy mal visto, pero es súper sano. Y que a veces cuesta, la verdad. Pero Total. Marilyn, entonces, cuando nos pasa algo grave, como puede ser lo que hemos estado hablando antes de un duelo, yo que sé, la muerte de un familiar, el fin de una relación, ¿qué procedimiento general es el que se suele llevar en este tipo de situaciones? ¿Hay alguna serie de pasos que digas, pues primero voy a calmarme, voy a contar hasta 3, voy a pensar un poco lo que está pasando y luego ya reacciono? Como tú decías, hay veces que el contexto te obliga a actuar rápido, pero ¿hay algún tipo de procedimiento general, por así decirlo? Yo creo que no existe una receta única, porque depende de cada persona, de cómo ha gestionado esto, de lo que le enseñaron incluso cuando era pequeño. Si tú eras pequeño y tu madre te decía como no llores, ya va a pasar, o no se le pasa a llores, mucha gente que no llora, ¿eh? Yo tengo claro, amigas que dicen, es que me da vergüenza que la gente me vea llorar y yo lloro una vez en mi vida. justo. Entonces, Tabús. imagínate, eres pequeño y no aprendiste a cómo gestionarlo y luego estás ya de adulto pasando por un duelo, de alguna manera vas a actuar como actuabas de pequeño. Ujú. Si es que en tu forma de gestionar tus emociones estaba qué sé yo, no gestionarlo con otras personas, no contar a tus amigos, no contar con tu familia, cómo recluirte, etcétera, pues lo vas a hacer de esa manera. Y no digo que eso esté mal, porque a lo mejor eso a ti te va a ayudar a gestionarlo. Simplemente digo que tienes que conocerte y que de acuerdo a eso puedes hacer algo. Porque si estoy pasando por un duelo y soy una persona un poco introvertida, y creo que lo que a mí me ayudaría es justo eso, como no tener a personas a mi alrededor que me estén abrumando con preguntas, con te llevo comida, te traigo esto, si quieres salgamos para que no estés triste, etcétera. No, porque a mí lo que me ayuda es recluirme un poco para poder vivir esto. Claro, las Pero condiciones que tiene cada uno, ¿no? claro, si del otro lado soy una persona que yo digo, es que no, es que yo necesito apoyo de los demás, entonces voy a buscar eso, ¿no? Ese apoyo. Entonces, ya al momento de tener una situación grave, sea la que sea que tuviste un accidente, sea que estás en un duelo, siempre es reconocer lo que estás pasando y pausar, que en serio es súper importante y preguntarte qué realmente necesitas y de acuerdo a eso tomar decisiones. Y ya luego, si es que te das cuenta de que no lo puedes manejar solo, tenemos que aprender a pedir ayuda. Y si no es ayuda de una persona que te escuche, que siempre viene bien, puede ser ya de un profesional porque sabes que no estás haciendo lo mejor que puedes por ti y que está bien reconocerlo. Entonces yo diría, una receta, pues no, pero conocerte sí que te va a ayudar a saber qué hacer en ese momento. Y luego también identificar que estás mal, quiero decir, que eso a veces cuesta, pero que todos tenemos momentos que estamos mal por lo que sea y no pasa nada por decirlo, pues mira, estoy mal. Porque me he comido tu pizza hace un rato. Puede ser, pero hay que identificarlo y decirlo con naturalidad, porque no pasa absolutamente nada, pero es que también hay gente que no lo dice y se lo guarda porque no quiere que la gente vea que está mal. Pero ahí ya date cuenta que estamos yendo en contra de para lo que sirven las propias emociones. Al final, un componente básico de las emociones es que movilizan a la comunidad. Es decir, es el primer sistema de lenguaje de los seres vivos. Al final, todos hemos visto documentales donde el miedo de un mono hace que el resto de monos huyan del tigre. Sí. Por lo tanto, es un miedo contagioso súper adaptativo. Ujú. Donde el enfado de un miembro de la comunidad hace que todo el resto defienda a la comunidad. Por lo tanto, es súper adaptativo. Qué casualidad que si yo estoy en la India, que no hablo el lenguaje, veo a un niño pequeño llorando en una esquina, tengo una reacción emocional que me hace ayudarle. Entonces, si tenemos ese sistema de lenguaje, ¿por qué nos han educado a llorar a escondidas cuando claramente es para que desde fuera se te note? Ujú. ¿Vale? Es decir, que hemos prohibido ya una cosa, es como si se pone de moda cuando tienes ganas de ir al baño no hacerlo, pues saldrían mal las cosas, ¿no? Pues con las emociones lo hemos hecho desde pequeños. Bueno, y ahora vamos a hablar de la comunicación dentro del entorno familiar, porque bueno, también
lo que ha dicho Raúl. Luego tenemos otros apartados de educación que también están un poco relacionados y os queríamos preguntar también si es fundamental que los padres trabajen la inteligencia emocional para saber comunicarse con los hijos y favorecer un clima sano, por así decirlo, y que si de esta manera se evitarían conflictos en el entorno familiar. Santos, si quieres empezar tú primero. Bueno, ya no solo es que sea necesario, es que es fundamental. Al final, lo que he dicho antes, aprendemos a regular emociones en base a lo que tenemos en nuestro entorno. Si nuestro entorno regula bien emociones, nosotros vamos a acabar regulando bien emociones. Sería fundamental esa asignatura desde pequeñitos hasta más mayores de regulación emocional, pero aquí implica, ¿no? Como cuando trabajas actitud crítica con redes sociales, no sirve de nada que se dé una charla en un colegio y los adultos en casa no tengan ni idea. Claro, ¿vale? la primera educación es esa, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un proceso muy difícil y muchos padres lo están queriendo hacer, que es primero me lo tengo que trabajar yo para que luego le pueda ayudar, porque tengo que desaprender mucho para volver a aprender. Lo ideal sería ya que estas generaciones futuras vengan aprendidas desde pequeños. Pero es fundamental y en la mayoría de trastornos de salud se estudian las variables familiares como variables predictoras, no solo de buen pronóstico, sino de mal pronóstico también. Entonces, todo lo que sean estilos de comunicación en casa, todo lo que sea saber ayudar cuando alguien tiene un problema emocional. Y hay veces que querer a alguien, como veníamos de esto de prohibir las emociones desagradables, un padre o una madre piensa que ayudar a su hijo cuando está teniendo tristeza, cuando está enfadado, es que no tenga la emoción. Quiero quitarle cuanto antes la emoción de encima. Te voy a dar consejos, te voy a prohibir, incluso me genera frustración y me enfado porque estés triste. Deja ya de estar así, no tendrías... Claro, se nos ha ido de las manos. Lo que realmente tenemos que hacer es algo tan básico como tolerar la tristeza de ver a tu hijo triste, sentarte al lado y decirle, es normal. Si se están riendo de ti por redes sociales, es normal. Claro. Sí, es normal que estés mal. Sí, hay muchísimos problemas también en la infancia que es que no se gestionan bien y luego acaban pues en suicidios. O sea, y vamos, yo conozco el caso de un chico que iba a consulta con mi psicóloga de 12 años que siempre en casa le decían que lo que dices Santos, en plan, ¿por qué estás mal? Es que no tienes por qué estar mal, es que tú deberes ir al colegio, ir a clase, tú no puedes estar mal, tú no puedes estar mal. El chaval al final terminó suicidándose. Sí, es que 12 esos años. dramáticos hay O sea, en todos los lados. Por eso deberíamos de prohibir fuerza de voluntad. Es una Ya. clave que además a nivel neuropsicológico ni siquiera es un constructo, ¿vale? No existe, implica muchas cosas, pero no por ser más fuerte o querer hacerlo más vas a ser capaz de que las cosas salgan bien. Y yo creo que esa es una de las claves fundamentales a la hora de regular. Luchar contra los tópicos que hemos tenido siempre. Sí, sobre todo los hombres. De total, que sobre vosotros todo. tenéis que ser fuertes, Sí, no podéis sí. llorar. Tonterías. Por eso tonterías. solo se nos da bien exteriorizar una emoción que es el enfado. Claro. Que es la que En plan, voy a tener una, pero te vas la a que nos sacar. dan permiso para tener porque Sí, cuadra con nuestros roles de exactamente. género solo. Exactamente. ¿Alguna valoración antes de ir con el tema laboral, Marín, sobre el entorno familiar? Sí, que la comunicación y sobre todo el explicarles a los niños lo que está sucediendo, porque creo que a pesar de que puede ser muy fácil, se nos olvida eso cuando estamos con un niño. Cuando el niño está llorando, creo que no le explicamos por qué está llorando. Es como, es tan pequeñito que es tan simple como decirle, estás llorando porque te está doliendo lo que te acabas de hacer en la pierna, te lastimaste, está pasando eso. Y explicarle que después de eso, que está bien que se sienta así y que le duela, pero que luego va a pasar y que se va a sentir mejor. Y acompañarlo. Pero no va más allá de eso, es súper simple, como te comunico, te explico lo que está pasando y somos felices. Sí, es que la teoría es sencilla, pero luego la práctica, la verdad que a la gente se le olvida. Vamos a cambiar al ámbito laboral. En las empresas ahora está mucho de moda el tema de las dinámicas. ¿Hasta qué punto creéis que es importante para un buen líder, un buen jefe, que para mí deben ir de la mano, el trabajar la inteligencia emocional y cómo eso afecta a los trabajadores, Santos? Bueno, a ver, aquí ya simplemente creo que ha llegado porque un líder que regula mejor emociones y eso hace que regule mejor emociones el equipo, de por sí es más productivo, ¿vale? Venimos de modelos donde el líder es súper directivo y lo que hace es prohibir las emociones del resto. Problema, que eso quema mucho al equipo. Entonces, dependiendo de cómo evaluemos esa productividad, nos va a salir mejor un modelo u otro, pero bueno, aquí ya me estoy yendo fuera de la parte clínica. Pero bueno, yo creo que a todos nos gustaría poder trabajar en un equipo donde la gente que me está coordinando, que también tiene la capacidad de entender, ¿no? O de pedirme un esfuerzo, pero luego ser capaz de validar, que es otra palabra clave, cómo pueden estar haciendo sentirme ese esfuerzo, ¿no? Oye, pues llevamos una semana muy dura, entiendo que todos estamos cansados, pues ese discurso de por sí va a hacer que esa persona se queme mucho menos en su entorno laboral, que en el que te dicen, estamos cansados, no deberíais de estar cansados. Si hubieseis visto lo que yo hacía cuando... Claro, son dos... Y sacar el látigo, ya sí se puede. Simplemente hay veces la situación perfecta, y aquí creo que no todo tenemos que caer en esta trampa de
todo es cuestión de cómo te lo tomes, todo es cuestión de No, regular emociones. No, no. claramente las condiciones también, lo que hemos dicho, las emociones están para defendernos. Si yo estoy en un trabajo donde se me trata mal, donde tengo que trabajar 14 horas, donde no se me vale, pues voy a estar mal y estar mal seguramente es lo mejor que me puede pasar para dejarlo. Problema que si no puedo dejarlo porque no tengo otro sitio donde sacar los ingresos, pero que creo que aquí no tenemos que caer con esta falacia de todo depende desde el punto de vista, No, pues no, hay Sí, cosas que objetivamente claro. hacen daño. Pero le dan mucha potencia a esa frase porque Sí, a ellos pero, también les viene. pero yo pienso también ahora que queda bien está muy de decirlo. Muy bonito. moda todo esto que estamos haciendo todos, hablar, la psicología ahora está de moda, TikTok, todo está, pero cuidado con la psicología El tóxica. positivismo tóxico, que Claro, también lo esa tratamos parte aquí, ¿no? de todo se puede regular. Sí. Bueno, hay cosas que no deberíamos de regular, como lo que decíamos del dolor. Si tú tocas algo quemando, siempre, y dentro de 100 años ojalá, siga doliendo para alejarte. Claro. Pues con las emociones lo mismo. Y luego también que tienen que entender que todo el mundo somos personas, que a ti te puede pasar algo, lo puedes haber dejado con tu novia ese día y por más que puedas, puedes estar triste y puedes reflejarlo en el trabajo, o te puede pasar lo que sea, has tenido un accidente antes de ir a trabajar. Tienen también que entender ese tipo de cosas, porque son Aquí hemos, cosas del día a día. aquí hemos tenido un podcast con tatuadores también que decían, joder, es que hay veces que no me apetece entrar al estudio a tatuar. ¿Qué hacemos con esa gente? O sea, puede tener un... Tampoco me apetece ir a No, trabajar, ¿y no, qué hago? pero en el sentido de que ha tenido un mal día, Ya, está tal, y sí, sí, también hay que respetar esas cosas. sí, Entonces, sí. mucha gente se le mezcla el conflicto este de, coño, tengo que trabajar, efectivamente, pero al no poder gestionar bien mis emociones, a lo mejor no voy a ser tan eficaz como tú apuntabas. Ujú. Eh, a ver, Sí, bueno, la semana pasada tuvimos a una sexóloga, a una antropóloga y a una terapeuta ocupacional y nos explicaron un poco los límites que las personas ponemos a las relaciones. Y yo os quería preguntar qué papel juega en esto la inteligencia emocional. Pregunta difícil. complicado. Ya que mencionas límites, pues empecemos por ahí. Creo que es súper importante eso, ¿no? Que cuando nosotros nos conocemos y aprendemos a gestionar todas nuestras emociones y a vivirlas con las demás personas, eh, eso nos lleva a poner límites, a saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace daño, qué nos puede o no afectar y qué preferimos en una relación. Entonces, si podemos o tenemos la capacidad de conocer estas emociones, reconocerlas, enseñarle a la otra persona, porque muchas veces esperamos que los demás nos adivinen y eso no va a pasar. Entonces es súper importante decirles, mira, cuando estoy triste funciono de esta manera, cuando estoy enojado me puede pasar esto. Y si tú me puedes entender y ayudar y apoyar y acompañar, sería ideal. Pero si nosotros nos quedamos callados e intentamos manejarlo solos, pues ya no se trata de una relación de pareja, es que lo estoy haciendo todo sola y de paso estoy haciendo sentir mal a la otra persona porque no entiende lo que me está pasando. Entonces nos ayuda en ese momento a cuando decimos estoy poniendo límites y todo va a ir bien. Y luego en el momento en que podemos también manejarlo de otra manera, el no tener dependencia emocional con las personas, ¿no? Como, bueno, una vez que yo conozco la manera en que me estoy manejando en el mundo, cómo me estoy relacionando con las demás personas, si es que estoy teniendo o no límites sanos. Es decir, cuando yo estoy en una relación de pareja, muchas veces empiezo a ceder nos que no deberían ser negociables. Y Como, permitir cosas que no tienes que claro, permitir. ya no voy a salir contigo porque es que quedé con mi novio, o ya no voy a salir contigo porque a mi novio no le gusta que vaya a ciertos sitios. Entonces empiezas a ceder cosas que no deberías. O yo tenía estos objetivos de vida, quería, qué sé yo, irme a Australia a estudiar esto, etcétera, pero como estoy contigo en esta relación, mis objetivos de vida se quedan en pausa, yo me quedo acá y no me muevo porque estoy contigo. Entonces, esa dependencia emocional que empezamos a tener a nivel vincular nos empieza a afectar de manera muy negativa. Luego, en la parte sexual, cuando nosotros estamos teniendo, qué sé yo, cuando una persona está desbordada emocionalmente, que ya no sabe cómo manejar su tristeza, su depresión y su autoestima está baja, obviamente va a bajar su deseo sexual, Claro. su líbido, o qué sé yo, si es que está pasando por emociones demasiado fuertes, pues a lo mejor esto pase a ser una manía y lo que pase es que su líbido esté a tope y empiece a tener relaciones sexuales de manera descontrolada. Entonces, si nosotros no sabemos reconocerlo, pues va a empezar a afectar a varias áreas, que es lo mismo con el trabajo, que lo decíamos, ¿no? Bueno, en el trabajo, si es que yo estoy emocionalmente inestable, pues no voy a rendir como debería, o a lo mejor es que de plano no puedo ser productivo y no está bien que yo vaya a ese lugar, porque a lo mejor si estoy trabajando con otras personas, como es mi caso, al ser psicólogo, pues les estaría haciendo un daño. O como Claro. es un tatuador, Ujú. ¿qué tal si al estar distraído por sentirse mal, pues Claro, lo lo que hace mal? hablábamos antes de la eficacia Sí. luego a la hora del rendimiento, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces, es que
es innato de nosotros. Todo el tiempo estamos expuestos en el contexto a que nuestras emociones salgan porque es algo que va a pasar y si no aprendemos a convivir con nosotros mismos, pues tampoco podemos aprender a convivir con el ambiente, Ujú. que incluso si tenemos una buena gestión emocional, de esa manera también podemos tener empatía por los demás y responsabilidad afectiva, porque puedo reconocer cómo la otra persona se está sintiendo y puedo apoyarla. Sí, eso es, bueno, antes de que Sí. le preguntes a Santos, me estaba acordando cuando estaba diciendo Ajá. de una cosa que me dijo una amiga que me pareció precioso. Sí. Me dijo el otro día que le estaba comentando que íbamos a hacer este programa, me dijo, es que yo con mi pareja ahora estamos atravesando un mal momento, pero porque por X motivo pues tenemos una oposición, tenemos que enfocarnos más individualmente en otro tipo de preocupaciones, Ujú. pero yo acepto que él está peor y le intento ayudar porque sé cómo se está sintiendo. Y eso me pareció súper bonito porque al final, bueno, yo no tengo pareja, pero si la tuviera que decir, me pondría también en su lugar de por qué estás sintiendo esto, te puedo ayudar en algo sin agobiarte. Que ganes empatía, sí, Claro. Y empatía, efectivamente. Y bueno, Santos, antes de pasar, ¿querías comentar algo al respecto de esta pregunta? Sí. Bueno, justo la parte de la empatía, que creo que está muy bien que podamos aprender a identificar nuestras emociones, a poner límites, pero algo que haría de prevención para muchos problemas, ¿vale? En relaciones, ya no solo de pareja, sino cualquier tipo de relaciones, es muy buena educación en empatía. Si yo soy capaz de ponerme en el lugar de otro y que ver que mi forma de actuar puede hacer daño, esa respuesta empática me va a alejar de hacer ese daño. Entonces, yo creo que es fundamental dentro de esa inteligencia emocional de la que estamos hablando hoy, es poder conectar con cómo se puede estar sintiendo el otro. Pues si yo soy un chico y estoy intentando ligar con una chica, pero tengo la capacidad de ver que puedo estar haciéndola sentir incómoda, Ujú. que esa incomodidad suya me haga estar incómoda a mí, eso de por sí ya hace que no Ujú. acabe Ya. haciendo determinadas cosas. Y cuando se evalúan medidas para todo el tema de agresiones, nos olvidamos de que Mira, tenemos en una ese capacidad. caso el tópico sí que está bien. No hagas lo que no te gusta que te hicieran. Claro, Ese tópico pero sí que que está bien. muchas veces es verdad, como tú dices, pues no creo que sea para tanto, bueno, porque a lo mejor no tienes la capacidad de ponerte en el lugar del otro, Claro. Ujú. ¿vale? Exacto. Y con todo lo que sea discriminar, con la variable empatía Ujú. sería clave. Sí, bueno, y en cuanto de dependencia emocional, porque quedabas tú por apuntar, ¿quieres decir alguna señal que evidencie esa dependencia emocional que puede estar sintiendo una persona y que a lo mejor no se da cuenta? Bueno, yo creo que otras cosas que yo muchas veces trabajo, ¿no? Con los pacientes, ¿verdad? Que es diferenciar, ¿no? Entre las personas Ujú. y la relación, ¿vale? Porque creo que muchas veces acabamos enfocando las relaciones de pareja como estamos en una cultura que nos hace ser mucho producto de supermercado, ¿no? Tengo que ser el mejor producto de Sí, el más Sí. supermercado. guapo, el más ¿Vale? inteligente. Entonces, parece que juntando dos muy buenos productos de supermercado, la relación ya está hecha y vamos a ser felices. Y es Ujú. mentira. Están las dos personas y luego hay una interacción y esa interacción va a ir cambiando a lo largo de la vida. Es decir, los reforzadores del primer año de relación no van a ser los mismos reforzadores que 30 años después. Entonces, yo lo que tengo que estar siempre viendo es cómo me viene a mí. Es decir, hay que ser sin querer un poquito egoístas, ¿no? Sí. ¿Cómo me viene a mí esta relación? Esta relación me está ayudando, me hace tener una mejor vida, me aporta, o simplemente tengo miedo a perder a la persona, ¿no? Y eso es un poquito la clave. Al final tenemos que estar todo el rato evaluando la relación y a veces los pacientes me dicen, es que no debería de dudar de no, al revés. Yo creo que dudar es lo que nos va a proteger de no acabar teniendo una relación Ujú. que no me hace bien, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de decir todos los días, que a veces parece que pensarlo es, ¿estoy mejor solo o en la relación? Eso es una pregunta que nos protege, ¿no? Pues Sí. estoy muy bien en la relación. Otra cosa es, tengo miedo, no me veo capaz de estar sin esta persona. Ahí podríamos estar hablando Es de un esa matiz parte importante. Sí. dependiente, ¿no? Es como en positivo o Ujú. miedo a perder. Yo creo que es ese matiz clave. Ujú. Sí, bueno, pero lo que comentamos el otro día que teníamos aquí a dos sexólogas, la gente ahora es que no se compromete, o sea, la gente dice Sí, directamente, yo es mucho que miedo quiero al estar compromiso. solo, Sí, es verdad. Sí, es tienen verdad. miedo al Pero compromiso. porque también esta parte positiva de identificar, cuidarnos, malestar, también lleva una parte mala que es que parece que todo el rato tenga que ser todo bueno. Claro. ¿Vale? Como ahora estamos viviendo muchas experiencias, toda la parte consumista está en el paquete de experiencia, ¿no? Voy a un restaurante y tiene que ser bonito la comida, me voy a hacer fotos. Parece que las relaciones tienen que ser así. La relación, para ser sana, tiene que tener momentos también desagradables que nos permitan ajustar, cambiar, comunicarnos. Entonces, claro, si queremos una relación en la que todo es bueno, no Qué existe. aburrimiento también. Claro.
Bueno, yo os quería preguntar, bueno, para evitar tener dependencia emocional hacia alguien, y ya no solo por evitarlo, sino es bueno cultivar el hacer cosas nosotros solos, es decir, irnos de compras solos, irnos al cine solos o hasta incluso irnos de viaje solos, porque antes también esto era un tema tabú, como lo que estábamos hablando antes de ir al psicólogo, y cada vez la gente, los jóvenes, lo vamos haciendo más, lo tenemos ya cada vez más interiorizado. Entonces yo os quería preguntar, ¿cómo es de importante saber estar solo y cómo hay que cultivarlo? Meryl. Pues muy importante porque al final del día tú con quien convives es contigo y que con quien vas a estar para siempre, quieras que no, es contigo. Entonces, como no aprendas a convivir contigo, a conocerte, a quererte, a aceptarte, pues vamos a tener un problema. Y no necesariamente tiene que gustarte ir al cine solo o hacer actividades solo, sino se trata de que cuando estás contigo en tu casa leyendo un libro, escuchando música, viendo una película, estés tranquilo, que no tengas esa necesidad de salir corriendo, de sentirte encerrado y decir tengo que hacer algo con otras personas o buscar un grupo o buscar a alguien para que me haga compañía porque no quiero detenerme a pensar en lo que estoy sintiendo, porque no quiero detenerme a pensar qué tipo de persona soy, si es que estoy teniendo una vida o no positiva o acorde a lo que yo esperaba para este momento en mi etapa vital. Entonces, es como tengo que aprender, no no es que todo el tiempo tenemos que sentirnos bien estando solos, o Ujú. sea, no, porque obviamente van a haber momentos en que queramos compartir las actividades o las cosas que tenemos en nuestro día a día con otras personas, pero sí es importante el no llevarlo al extremo, que hay muchas personas que no pueden estar solas en ningún momento, Total. que tienen las agendas llenas Sí. para al punto de que es que de tal hora a tal hora hago esto, de lunes a domingo, y no paran un segundo para detenerse a conocerse un poco y decir, es que me voy a dar un tiempo para mí o darme cuidados, ¿no? Que muchas veces nos descuidamos a nosotros mismos por estar pendientes de las demás personas, porque estamos que ayudando a todo el mundo, porque yo creo que eso es lo que está bien. Entonces estoy dando muchísimo de mí a otros, pero no me estoy apoyando a mí mismo. Entonces, no es que me tenga que gustar irme de viaje al otro lado del mundo sola, sino simplemente, Que te salga. claro, que tú Tienes la conozcas capacidad de poder que hacerlo. A lo mejor que tú quieres irte con conozcas qué alguien. actividades te gustan, qué cosas están bien para Ujú. ti, qué cosas no, qué cosas estarían hacerlas bien sola y no necesariamente con otra persona. Que no tiene que ser algo, porque también a veces creo que ponemos los estándares muy altos, como de que, ok, tengo que aprender a estar sola, pues me voy a ir de viaje y luego es como, Que fuerzas a un lo poco la mejor, exigencia. claro, sí, a lo mejor si es que Sí. tienes un mal sentido de la ubicación, como en mi caso, pues terminas perdida por ahí y la vas a pasar mal. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor te terminas culpando a ti misma de por qué me meto en esto. Entonces, pues sí, también tenemos que bajar un poco el listón y de alguna manera conocer qué es lo que nos gusta y desde ahí ya un Sí, poco porque yo más creo que allá. también hay lugares y personas que te llenan más, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, Mm. cuando estoy mal, me voy al pueblo y es como que, Resucitas. sí, tú me lo has dicho alguna Sí. vez, parece que eso, de verdad, o sea, no sé por qué, es otra aura y vengo totalmente renovada. Y me pasa también con personas, por ejemplo, a mí, con mis abuelos. Estoy una tarde con mis abuelos y esa tarde, por lo que sea, estoy bajita, voy a casa de mis abuelos y salgo como si fuera otra persona. Sí, hay personas yo creo que son curativas en ese sentido. Vamos a hablar ahora de responsabilidades. Todos hemos visto alguna vez el dibujito este de el típico en Instagram, ¿no? El post de esto está dentro de mis responsabilidades, todo esto está fuera. ¿En qué medida la inteligencia emocional nos ayuda a distinguir qué es responsabilidad nuestra y qué no lo es? Bueno, yo creo que aquí ya nos lleva al terreno muchas veces de la culpa, que a mí es una emoción que Ujú. me parece básica ser capaz de entender, porque de nuevo, mal gestionada, la vamos a encontrar en múltiples problemas de salud mental. Al final, la culpa es una emoción súper, súper útil, Ujú. ¿vale? Imaginad que yo ahora aquí de repente, pues os insulto. Pues porque sí, ¿vale? Pues la culpa me va a decir, no deberías de haber hecho eso, me va a hacer sentirme desagradable, me va a hacer procesar cómo podría hacerlo la próxima vez. Vale, pues la próxima vez lo que tienes que hacer es esto. Súper útil. He aprendido a través del malestar de un evento y me lleva a ser más adaptativo. Ujú. ¿Cuál es el problema? Cuando me empiezo a sentir culpable por cosas en las que cuando yo hago esa evaluación cognitiva, ¿no? Empiezo a pensar las opciones para que no vuelva a ocurrir, no hay ninguna en la que dependa de mí. Ujú. Claro, Son cosas externas. esa culpa ya es desadaptativa. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, ¿qué cosas están, pues las que tengo, me genera malestar y yo tengo claro, porque además la culpa siempre es clara, ¿vale? Cuando empiezas a darle vueltas, cuando te tienes que hacer dieta, te tienes que apuntar al gimnasio, cuando crees que deberías de, allá se nos está yendo las manos, ¿no? Si es directa, nos dice que puedes cambiar para que ese malestar no ocurra. Ujú. Perfecta, está bajo mi control. Cuando empiezas a sentirte mal por cosas que tú no puedes cambiar, es que a lo mejor la respuesta emocional más lógica sería otra.
¿vale? Puede ser enfado, puede ser preocupación, puede ser simplemente tristeza, puede ser frustración, pero a lo mejor no culpa. Claro, sí, porque muchas veces nos sentimos mal por cosas que las otras personas nos hacen, pero es que realmente nosotros tampoco tenemos la culpa de que esa persona, pues a lo mejor no quiera cuadrar conmigo, o esta persona me haya hablado mal, o esta persona directamente no quiera conocerme. No tenemos la culpa de eso tampoco. Tenemos Sí. culpa de lo que nosotros, ¿no? Luego la que da más gestionamos. sensación de control. Si todo fuese culpa nuestra, todo tendríamos capacidad de que no ocurra, Ujú. ¿vale? Lo que Claro, pasa es que no es así. sería un mundo ideal también. Claro, por eso te digo, pero date cuenta que en el fondo es una búsqueda de control, ¿no? Si yo estoy quedando con una persona que me gusta y deja de contestarme, ¿qué puedo hacer yo para que siga contestándome como a mí me gustaría? Sería más, ¿no? Es que a lo mejor hay Sí, que aceptar que no quiere exactamente. volver a quedar con Claro. nosotros, duele y tengo que ser capaz de tolerar ese dolor. Y luego de cuando vuelva, preguntarme a mí hasta qué punto me conviene esta relación o no y poner límites. Esa sería la resolución más Sí, adecuada y más la sana. solución adecuada. Mm. Bueno, Marilyn, si quieres hacer algún apuntillo, o pasamos. Vale, bueno, pues ahora hablamos de la autoexigencia. Bueno, cuando nos autoexigimos a nosotros mismos, como inicia la palabra, y hasta incluso en ocasiones nos castigamos muchísimo. ¿Cuándo comienza a ser algo insano? Es decir, es bueno tener autoexigencia, pero ¿cuándo ya empieza a ser algo... Te estás pasando, tío. Sí. Yo creo que es cuando nosotros nos damos cuenta de que ya no es saludable lo que estamos haciendo. Por Ujú. ejemplo, si yo quiero que las cosas salgan todo a la perfección, o sea, como esa necesidad de que todo lo que yo hago, todas mis actividades sean perfectas, que desde que me levanto, la temperatura del agua sea la que yo quiero, porque si es que no es así, ya empecé mal el día. Que mi desayuno, si es que no cumplo con las calorías que yo quería, ya está mal el día. Que si es que me estoy quedando hasta las 3 4 de la mañana realizando una actividad porque quiero que esta actividad sea perfecta y está pasando de los límites de lo saludable, ya estamos hablando de que esto es autoexigencia y de que no está siendo saludable porque yo misma me estoy haciendo daño, porque yo misma no estoy poniendo límites saludables de lo que es bueno o no para mí. Entonces, también viene hay que saber reconocer por qué somos autoexigentes. ¿Qué es lo que estamos buscando de eso? Es porque nosotros, al ser autoexigentes, estamos teniendo alguna respuesta de los demás, o sea, es decir, que estamos todo el tiempo esperando que haya una crítica positiva de los Sí, un otros reconocimiento, ¿no? y ese Una reconocimiento, medallita de... exacto, nos está diciendo como estoy luchando por esto y como no lo tenga, pues me voy a sentir mal, me voy a criticar, me voy a juzgar, me voy a tratar mal y obviamente, pues al final del día eso me va a crear más autoexigencia porque voy a decir, ok, lo que estoy haciendo no es suficiente. Si me estaba quedando hasta las 3 de la mañana, si me quedo hasta las 4 y me levanto ya no a las 8 sino a las 7, ahora sí que lo puedo hacer bien, que estoy exagerando, pero que es verdad que hay muchas personas que sí que lo pueden estar viviendo de esta manera. O quizás no tan exagerado, pero sí que en ciertas situaciones se autoexigen de una manera que les está haciendo daño. Entonces también reconocer por qué lo estoy haciendo, si es porque quiero que las demás personas me den atención o reconocimiento por lo que estoy haciendo y por qué he llegado a este punto, ¿no? ¿Qué me trajo hasta aquí? Entonces, una forma de reconocer es eso, cuando ya no es saludable, cuando yo veo que está atentando contra mi salud emocional o física, cuando ya no cumplo con mis horarios de sueño, cuando dejo de comer por ponerme a trabajar. Creo que eso no hay que confundirlo con la siguiente pregunta que os quiero hacer, que es el tema de la disciplina. Es verdad que yo creo que conocerte bien a ti mismo también sí que es una vía para desarrollar más disciplina. Ahora nos comentas tú, Santos, pero hay que confundir, la gente confunde mucho también con las frases motivacionales que estábamos hablando, de es que Mr. tú puedes con Wonderful. todo, es que no sé qué, es que si este tío ha podido, porque mira, estuvo entrenando todos los días de la semana, pues tú tienes que hacer lo mismo. Creo que no hay que confundir la autoexigencia con ser una persona disciplinada. No, sobre todo porque la clave va a ser el por qué hacemos las cosas. Ujú, Imagínate que yo soy una persona que estudia a diario ujú. y luego cuando consigo un mejor o peor resultado me lleva a tener un refuerzo, pues un refuerzo más positivo de me alegro, me lo merezco, he sacado un 8 y era un examen muy difícil, y esa disciplina, ese aprendizaje de cómo resolver mejor ese problema es súper útil. Ujú. Pero imagínate que lo que hago es esa parte de me exijo y luego lo que hago es que esa disciplina sea la única manera de evitar sentirme culpable. Vale, he sacado un 10, menos mal, no me siento culpable. Ujú. Ahí es donde estaríamos hablando de la parte tóxica de esa disciplina, ¿no? Es como
Voy por salud al gimnasio, perfecto, me siento bien, me siento más ágil, es sano. Vale. Ujú. Voy al gimnasio por disciplina obsesiva, no voy un día, me siento culpable. Esa es Ya. la línea roja, ¿no? Justo. Cuando hago las cosas para no sentirme mal o cuando hago las cosas para sentirme bien. Y es muy importante identificar muy bien emociones porque es la clave, es la diferencia, ¿no? Es el momento en el que algo falla y me siento culpable, me siento mal, no paro de darle vueltas, seguramente no era disciplina, sino que rozaba más esa parte obsesiva. Si hago cosas el día que no las hago me genera frustración o lo echo de menos, a mí me encanta salir con mis amigos, pero si un fin de semana no puedo, pues ya está, Ujú. no pasa nada, ¿no? Pero imagínate que tengo que salir todos los fines de semana porque si no tengo la sensación de estar perdiéndome algo. Sí. Es que Y eso le pasa a mucha gente, ¿eh? los matices son muy sutiles. Jo, tío, siempre que no salgo pasa algo Esta guay. sensación de FOMO, ¿no? De me estoy perdiendo Sí. algo. Pues es que es diferente si lo hago para evitar una emoción desagradable o lo hago para obtener una emoción agradable. Ujú. Es un plano totalmente diferente en regulación de emociones. Y bueno, otra pregunta también que va un poco relacionada con algo que hemos hablado antes, pero bueno, hay veces que hay situaciones que nos abruman, hay situaciones difíciles, peleas, conflictos, lo que hemos estado hablando antes, pero cuando queremos transmitir una opinión, una idea, ¿cuál es la mejor manera de transmitirla sin que eso no acabe en conflicto? Quiero decir, sin llegar a faltar el respeto de nadie, pero que te sientas comprendido. Bueno, eso va a depender de la manera en que tú te expreses con el mundo usualmente, porque por más que nosotros queramos responder de la forma correcta, si es que tuviste un mal día, estuviste pasando por una situación muy mala toda la semana y por más correcto que quieras ser al momento de expresar tu opinión sobre algo, pues a lo mejor se te va a ir de las manos. Entonces, en esos casos tampoco tienes por qué castigarte y decir no debía hacerlo de esta manera. Tenemos que tener presente que siempre cuando nosotros estamos compartiendo con los demás una opinión o un argumento, puede ser recibido de la mejor manera como que no. Entonces, ya cuando nos reconciliamos con esa idea de que a lo mejor lo recibe bien o no, podemos compartir lo que estamos pensando. Porque si es que no lo hacemos solo para que la otra persona no se sienta mal, también es un problema. Entonces, Todo es un eh, problema. sí, entonces, de alguna manera, el saber decir, ok, lo voy a compartir, que a lo mejor no elija las palabras correctas, pero desde estoy haciendo mi mejor esfuerzo por ser empático con la otra persona y decirle lo que me está haciendo sentir mal o poner mis límites de una forma adecuada, ya con eso yo hice muchísimo. Porque si es que yo me lo callo y no lo hago y no lo digo, pues va a traer problemas mucho después. Entonces la idea es reconciliarme con que puede salir bien o mal y que una vez que la otra persona recibe esta información y no la recibió de la mejor manera, saber explicarlo, porque yo creo que muchas veces en las conversaciones nosotros estamos hablando con los demás, pero no sé si les ha pasado que nosotros, mientras escuchamos a la otra persona, no estamos escuchando realmente lo que nos dice, sino que estamos pensando en qué le voy a Sí. decir, ¿Cómo claro. me siento yo cuando me está diciendo esto, no? Sobre todo Exactamente. los hiperactivos. Sí, entonces imagínate, si estás tú preocupado de eso, en lugar de realmente escuchar a la otra persona y luego pensar en una respuesta, pues ya estamos teniendo un inconveniente porque al final no te vas a entender o lo que tú digas no va a ser transmitido de la manera que esperabas. Entonces, el momento de la comunicación yo creo que puede salir bien, puede salir mal, lo importante es que lo digas y que lo intentes hacer de la mejor manera, o sea, que lo más adecuado que puedas. Sin embargo, no tienes que evitar el conflicto porque eso al final te puede generar un malestar mayor. Yo creo que aquí es muy importante, simplemente añado, el entrenar mucho los mensajes yo. Es decir, estamos acostumbrados a cuando algo nos molesta del otro decirle, es que deberías de haberlo hecho así, tendrías que, en vez de decir, me ha hecho sentirme así. Esto tiene mucho que ver con ese miedo a ser vulnerables, porque a veces mostrar emociones nuestras parece que nos hace vulnerables, pero de verdad que es mucho más potente decirle a un amigo, lo que hiciste el otro día me ha hecho sentirme así, he pensado esto, le he dado vuelta que decirle lo que hiciste el otro día estuvo mal porque tendrías que haber hecho, porque si no estamos ya activando una defensa. Ujú. La otra persona enseguida va a decirme, no, tú no tienes ni idea de lo que debería de haber hecho. Sin embargo, no nos puede decir, no tienes ni idea de cómo te sientes. Ese ya no es su terreno, Ujú. ¿vale? Entonces, damos cuenta que hay... Es un pequeño matiz. Claro, es un pequeño matiz. Te ha hecho sentirse así sin querer, estamos activando empatía y seguramente va a llevar Sí. a mejor puerto que un ataque, ¿no? Que el decirte, lo hiciste mal, tendrías que haberlo hecho diferente. O me hiciste, porque siempre es que tú me haces sentir así, Sí. tú me esto, es como Ya le le estás estamos diciendo dando a la la otra culpa persona que te está directamente. atacando, Nos claro. activa que se defiendan. Ya, Sí. entonces ahí ya no vamos a donde. Me comunican que nos quedamos sin tiempo, así que si quieres ve a la última Sí, pregunta. última pregunta. Hacemos, bueno, unimos las dos que nos faltan Sí, y ya con esto cerramos. Adelante. ¿Cuáles son las señales que nos indican que estamos creciendo emocionalmente y
por el contrario, una inestabilidad emocional. Un pequeño apunte Sí, cada ¿qué uno. te dice? ¿Que estás creciendo o qué te dice? "Oh, me he estancado"? Vale, mira, yo como ya si hacemos un programa perfecto, cerramos Me gusta, me con lo gusta. que empezábamos. A ver, realmente si hemos dicho que era capacidad de identificar y capacidad de regular, yo estoy creciendo cuando me ocurren cosas y tengo malestar, digo, esto que me ocurre es tristeza. Ujú. Y digo, voy a estar triste. Soy capaz de identificar y tolerar la reacción desagradable. Eso es estar creciendo en esta parte de regulación emocional o de inteligencia emocional. ¿Cuándo no? Pues cuando de repente yo sé que las cosas no van bien, pero no sé qué me pasa y sobre todo no sabría cómo solucionarlo o sobre todo necesito dejar de sentirme mal y no paro de probar cosas para dejar de sentirme mal, pero no consigo resolverlo a medio plazo, ¿vale? Eso sería un poquito las claves que yo dejo. Y yo creo que cuando te desbordas emocionalmente es cuando ya empiezas a somatizarlo todo, ya cuando tu cuerpo empieza a decir basta, Ujú. cuando tienes dolores de cabeza constante, cuando ya empiezas a tener problemas digestivos, cuando empiezas a tener ansiedad, cuando tu cuerpo físicamente ya no puede más y no encuentra una manera de decirte no estás gestionando todo esto, estoy al borde, bajan tus defensas y te está tratando de decir un mensaje y tú aún así no lo entiendes, que al menos actualmente los problemas digestivos son muy comunes y los dolores de cabeza, las migrañas, etcétera. Entonces, cuando estás desbordado emocionalmente, yo creo que es cuando ya somatizaste todo esto y tu cuerpo empieza a hablar de otra manera que ya es un poco más negativa, ¿no? Y que te está afectando más. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, nos tiraríamos aquí hablando. A mí me ha encantado la charla. Me ha encantado, o sea, de verdad que hemos sintetizado como hemos podido, pero vamos, estaríamos aquí hablando horas y horas. Y nada, que muchísimas gracias a los dos por venir. Contaremos con vosotros si nos dais el gusto en otra ocasión. Y ahora vamos a hacer una breve pausa. Vamos a dejar un vídeo de Esther García, que es una colaboradora que sintetiza muy bien todo lo que hemos estado hablando en esto. Y ahora volvemos, ahora estamos con vosotros. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que has dicho o hecho mientras estabas enfadado? Déjame decirte que es normal. Muchas veces las emociones nos pueden llegar a desbordar, pero es nuestra responsabilidad aprender a gestionarlas para que no pasen este tipo de cosas. Por eso, hoy te traigo un ejercicio muy útil sobre gestión emocional. Este consiste en manejar tu respiración. Cuando sientas emociones muy fuertes, detente y toma una pausa de 5 segundos. En esos 5 segundos, concentra tu atención solamente en tu respiración. Olvídate de cualquier cosa que te diga tu cabeza. Básicamente, esto es una forma de decirle a tu sistema nervioso que está a salvo y que, por tanto, puede relajarse. Mientras respiras, puedes tratar de identificar qué emociones estás sintiendo. Enfado, rabia, tristeza, frustración. Una vez identificadas, intenta aceptarlas y dejar que fluyan. Esta vez, de una forma más consciente. Yo soy Esther y si quieres más consejos de este tipo, te invito a seguirme en mis redes sociales. Espero que disfrutes del podcast.